Hola, buenas noches. Es sábado ya, 27 de junio, son las 12:10 de la mañana, de la madrugada. O sea, acabamos de iniciar el sábado. Y como me veis con auriculares es porque básicamente no quiero grabar en voz muy alta y con los altavoces puestos, porque a estas horas hay gente que está durmiendo, aunque sé que hay mucha gente que está con la afición de la selección española, que ahora a la 1:45, a las 2 menos cuarto de la mañana, eh, empezarán a pelear en el partido de fútbol del Mundial, para pasar a octavos de final, con la selección de Uruguay. Esperamos que tengamos suerte y podamos salir adelante y acercarnos un poquito, porque el año pasado, bueno, en el mundial pasado, que fue del 2022, nos derrotaron en penaltis la selección de Marruecos, y considero que no hay nada más triste que llegar a un partido jugando bien a penaltis. Básicamente me parece que es cuestión de suerte, nervios y potra el que puedas pasar, y me parece injusto. Bueno, voy a aprovechar para hablaros de, como decíamos, de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. He hecho un alto en el camino en lo de los saberes, porque voy a ir alternándolo con los capítulos que nos quedan, que no son ya muchos, como podéis ver. Nos queda solo este trocito del libro. Y bueno, para ir preparando ya el final de esta etapa de la Edad Media. Aunque independientemente salgamos del libro, como os he dicho, voy a seguir añadiendo artículos, libros que me han fascinado, que me han llamado la atención y que creo que pueden ser de vuestro interés. Bueno, pues en cuanto a la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, esto es muy importante porque evidentemente luego son territorios que se van a añadir, como no, a la corona también a la corona de Castilla, hasta que nos unifiquemos como país, como tal, como lo que somos hoy, ¿vale? Este capítulo está introducido por el profesor José Hinojosa Montalvo, de la Universidad de Alicante, muy importante, ¿vale? Los precedentes e interpretaciones. Podemos considerar al Mediterráneo entre los años 1276 y 1327 como el teatro del mundo occidental, el verdadero eje de la actividad cultural, como hemos dicho, económica y política. El mar, donde se confluían los intereses, además de los países ribereños, se hace más patente porque quieren controlar valga la redundancia, tener el poder de control sobre el mar, las rutas marítimas, comerciales, etcétera. Para asegurarse que llevaban estas rutas al Rico Oriente. Evidentemente os acordáis de que lo hemos hablado alguna vez, de lo de la famosa ruta de la seda, que iban hacia China, pues evidentemente iban por los mares del Mediterráneo. Bueno, pues es aquí donde va a desarrollarse la expansión de la Corona de Aragón. La pugna con los dueños imperialistas de los Anjou en las cruzadas del rey de Francia, el Imperio de Oriente y los del Paleólogo, o los sultanatos islámicos del norte de África, sin olvidar la proyección comercial de la continua evolución desde Marruecos, pasando por el Mediterráneo central. El Levante llevaba casi hasta la India y Catay. La expansión mediterránea de la Corona de Aragón es uno de los episodios más brillantes de nuestro pasado medieval. Desde Ramón Muntaner, cronista excepcional de estos hechos, es un tema clásico de la historiografía, sobre todo de la catalana, como por ejemplo de Soldevilla, Arribas, Palau, Macià de Ros, Salabert, Dufourcq y Martínez Ferrando y Junta de Lower Seidman. Todos estos se han sentido atraídos por las hazañas de nuestros monarcas, o aquellos soldados de fortuna que fueron almogáveres, sin olvidar la labor cotidiana de los mercaderes de estos personajes, ¿vale? Anónimos en la mayoría de los casos, gracias a los cuales los estados marítimos de la corona, en particular Cataluña, se convirtieron en pujantes potencias mercantiles capaces de rivalizar con Génova y Venecia. Evidentemente no hemos hablado de ello, pero cuando hablemos ya del Renacimiento y todo esto, toda la historia del mundo, porque yo ahora me he centrado básicamente en España, porque es necesario conocer nuestro país, nuestras raíces, etcétera. Pero evidentemente Génova, Venecia eran de los estados punteros situados en el mapa de más
popularidad por el tema comercial. Bueno, pues como continuamos, la expansión mediterránea no hubiera sido posible sin el éxito de la corona de Aragón. Esto también es cierto. O sea, gracias a los aragoneses somos lo que somos. Vamos a ver, fruto de la unión dinástica entre Aragón y Cataluña en 1137, a la que el transcurso de los siglos se fueron añadiendo otros reinos como el de Mallorca, Valencia, Sicilia y Cerdeña, y los ducados griegos, por último Nápoles, y además en el siglo XV, fruto de la citada expansión, que en la mayoría de los casos por diversas sobrevivieron a la dinastía para convertirse en la aportación de Fernando el Católico a la España moderna, lo que os he dicho. Gracias a esas conquistas, Fernando el Católico tenía tal patrimonio de estados que contribuyó enormemente al poder del reinado de los reyes católicos, valga la redundancia. Durante el siglo XIII la corona de Aragón se desbordó del marco peninsular y además se proyectó sobre el Mediterráneo. A la busca de la conquista, además de algunas rutas marítimas, ya que por entonces, como señaló F. Junta, el expresionismo económico catalán empezó a adquirir también un contenido político. Es decir, que no solo era por cuestiones mercantiles, sino también políticas, obviamente. Lo que no quiere decir, como han pretendido algunos autores, que esta expansión respondiera en exclusiva a los intereses de los mercaderes catalanes, por asegurarse el control de las islas, de las costas peninsulares y del norte de África. El programa de expansión, por decirlo de alguna manera, lo que perseguía era además, por decirlo de algún modo, presentar o conseguir una hegemonía en el ámbito mediterráneo occidental, área cuyas terminales eran Túnez y Sicilia, y en la zona costera italiana hasta Génova. Por supuesto, la sociedad, sobre todo los catalanes, tenían intereses mercantiles de las clases emergentes de la sociedad. Daros cuenta que ya no solo es que fueran los gremios, sino que además los nobles, la gente pudiente con dinero, cada vez quería acopiar y codiciar más poder. ¿Cómo se hacía esto? Pues obviamente luchando por el dominio de los mares, lógicamente. O sea que había intereses geopolíticos y además económicos, ¿vale? Por supuesto que la expansión respondía también a los intereses, como hemos dicho, de estos señores. Sin el apoyo de la burguesía, la expansión habría fracasado. Es decir, que además se necesitó del apoyo de la burguesía para poder realizar tamaña empresa, ¿vale? En el planteamiento es el que la coherencia del expansionismo catalano-aragonés desde Jaime I a Alfonso V, ya en el siglo XV, la corona lo que buscaba primero era consolidar su poderío marítimo. Con Jaime I las conquistas de Mallorca en 1229 y 1231 y de Valencia en 1232 al 45. Por iniciativa propia del monarca, que reforzaba así su poder. Los acuerdos con Castilla en Almizra en 1244 y con Francia en Corbeil en 1259 cerraron la posible expansión aragonesa por el mediodía peninsular al norte de los Pirineos, abandonando los asuntos del Midi en sueño occitano que nunca existió. Junto con Pedro III, partiendo del principio de la indivisibilidad de la corona, aprovechó las circunstancias para reemplazar el imperialismo francés ocupando Sicilia, para luego tratar de eliminar la competencia genovesa en el Mediterráneo occidental, en cuyo marco del duelo de Aragón y Génova se convertirá una constante en los siglos bajomedievales, como el de Génova-Venecia lo fue en el Mediterráneo oriental. Esto todo explica la tradicional alianza de Aragón con Venecia, con un enemigo común, pero con intereses mercantiles diferentes. Esta proyección mediterránea de la corona de Aragón fue también una de las singulares en el conjunto de las monarquías peninsulares, Castilla-León, Navarra y Portugal, a la vez que introdujo un nuevo elemento distorsionador, el juego de las fuerzas del Mediterráneo, que ya creó la corona con poderosos rivales, Francia y los duques de Anjou, y el papado, que a punto estuvieron además de costarle el trono a Pedro III. Mientras que el interior, los estamentos sociales se aprovecharan de estas dificultades, la monarquía, para conseguir importantes parcelas de poder. Es decir, que además por el lado nacional también tenían problemas con respecto a la burguesía, que cada vez dificultaban más el poder al monarca, ¿vale? La expansión mediterránea ha sido calificada por algunos historiadores como imperialismo económico
y político catalano-aragonés y simplemente catalán, terminología en desuso duramente criticada por autores como Gilgar o Junta, sobre todo por los que no hubo proyectos premeditados, sino que los reyes siguieron diferentes políticas y cambiaron rápidamente de planos y de finalidad. Según las circunstancias, este supuesto imperialismo estaba limitado a la oposición de intereses entre Aragón y Cataluña, y los enfrentamientos entre Aragón y Castilla, amén de la oposición del papado y la debilidad de la marina catalana y la proverbial falta de recursos finalmente, que además era la corona de Aragón que se empezaba a empobrecerse. Las ambiciones de la corona y unos límites muy concretos, por ejemplo el Mediterráneo occidental, y es aquí donde se centró el proyecto de expansión. Y hay una coherencia realmente de objetivos, porque por ejemplo desde Jaime II a Alfonso el Magnánimo, de hecho, en Oriente en sí mismo permaneció ajeno a la perspectiva de la política aragonesa, a pesar de la proyección hacia Chipre. Más fructíferas, además, fueron en cambio las relaciones comerciales con el sultán de Egipto, aunque el papel de los mercaderes catalanes del Mediterráneo oriental siempre fue secundario en relación a sus rivales genoveses y venecianos. En 1327, tras un siglo de política mediterránea, la corona de Aragón solo fue controlada de forma directa con dificultad en la isla de Cerdeña. Vamos a hablar de los años de plenitud política, del que van desde el 1276 al 1327, o sea, una gran cantidad de años. Considerando como el periodo en el que la corona de Aragón alcanzó sus máximos logros en la política exterior, es ahora cuando se pusieron las bases de la expansión de siglos futuros, correspondiendo a estos reinados Pedro III el Grande, que ocupará el trono de 1276 al 85, Alfonso III el Liberal, que será de 1285 al 91, y Jaime II de 1291 a 1325. Con episodios tan destacados como la coronación en Sicilia de la expedición de los almogávares a Oriente o la conquista de Cerdeña. Pedro III el Grande y la incorporación de Sicilia. Vamos a ir por partes hablando de estos reinados, ¿vale? Este capítulo, vamos a ver, me va a llevar aproximadamente... vamos a ver. Bueno, como los anteriores, probablemente unos 45 minutos, una hora, ¿vale? A la muerte de Jaime I, tras su ascenso al trono, Pedro III tuvo que solucionar los problemas pendientes, comenzando por acabar con la revuelta almudéjar la revuelta mudéjar que se había disputado en Valencia entre 1276 y 77, para proseguir con la nobleza catalana que se sublevó contra el monarca, es decir, que tenían que paralizar las revoluciones internas. Además, para proseguir con la nobleza catalana que se sublevó contra el monarca en la pugna que enfrentaba con la realeza por el control y poder del aumento de privilegios, Pedro III salió vencedor de este enfrentamiento y reforzó el poder real, y el futuro prevaleció al pacto y la colaboración. El eje de la política exterior durante este reinado fue cuestión siciliana a partir de 1282, y fruto del matrimonio en 1262 del heredero de la corona, el futuro Pedro III, con Constanza de Hohenstaufen, hija de Manfredo, rey de Sicilia, muerto este decapitado heredero corandino por Carlos de Anjou, conde de Provenza, en 1268, la isla pasó al poder francés, al serle concedida por el Papa en calidad de feudo pontificio. De este modo, Pedro III heredó los derechos de la familia Hohenstaufen. Ante este enfrentamiento se avecinaban también con los Anjous. Pedro III desplegó su habilidad diplomática para hacer valer sus derechos. Es aquí, digamos, donde podíamos intuir que empiezan las trifulcas entre franceses y aragoneses, por el tema de los derechos, ¿vale? Los derechos dinásticos en la zona de Sicilia. Ante el enfrentamiento que se avecinaba, como hemos dicho, se exigió al rey de la Mallorca vasallaje, reteniendo en su poder a los infantes de la Cerda, sobrinos del rey de Francia, legítimos herederos del trono castellano, negociando las alianzas matrimoniales con Portugal en Inglaterra. En 1279, el almirante de Aragón, el siciliano
Conrado de Lanza, recorrió las costas de Túnez y Tremezén, obteniendo importantes victorias y ganando prestigio para el rey de Aragón. Además, en esta zona de Sicilia, donde el descontento contra los angevinos iba aumentando, Pedro III anunció que se preparaba para la expedición contra Túnez y solicitó al Papa Martín IV la bula de la cruzada, que le fue negada. Cuando la flota estaba a punto de zarpar, le llegó la noticia el 31 de marzo que habían estallado en Palermo unos tumultos que se extendieron al resto de la isla y que duraron cerca de un mes, episodio que la historiografía conoce como las vísperas sicilianas o el Vespro. El levantamiento de los sicilianos provocó una gran mortandad de angevinos, que fueron además desalojados de la isla, aunque Carlos de Anjou trató en vano de sitiar Mesina por el mar. Cuando Pedro III se hizo por la mar con su flota en junio, se dirigió a Túnez, donde las tropas catalanas hicieron algunas cabalgadas por el interior. Es evidente que la revolución interna de la isla fue la que abrió las puertas al monarca aragonés. De lo contrario, es posible que la expedición no hubiera pasado de Túnez. El Papa se negó por segunda vez a ofrecer subsidios solicitados por el rey de Aragón. Con lo que en agosto del 1282, además, aceptó la corona de Sicilia que le ofrecieron los sicilianos. El 30 de agosto se embarcó a Trapani, dirigiéndose a Palermo, donde se coronó, y luego a Mesina, levantando el asedio de Carlos de Anjou, que además venció en la batalla de Nicotera. Pedro III estableció las posiciones del Regio y Seminar al otro lado del estrecho, mientras que Roger de Lauria era nombrado almirante de la flota, logrando en junio de 1283 un gran éxito de ocupación en las islas de Malta y Gozo, así como la de Hierba frente a la costa tunecina. La conquista de Sicilia, además, se hizo por intereses dinásticos más que por la voluntad de los súbditos del rey de Aragón, y que contó además con el apoyo catalán-aragonés, ya que los catalanes eran los más beneficiados de la misma función de sus actividades comerciales, pero que provocó un importante cambio en las fuerzas políticas del Mediterráneo, al pasar a jurar el papel clave de Aragón, lo que complicó enormemente su política exterior, pues estuvo así que enfrentarse a los Anjou de Francia y el papado, y a sus propios estados, en particular Aragón, que contemplaba la empresa siciliana como algo ajeno a sus intereses y que no veía ventajas o qué ventajas se podían obtener. Las vísperas sicilianas son el momento culminante de la política mediterránea de la Corona de Aragón, a la vez que ponía la idea de la restauración del imperio latino de Oriente por obra de Carlos de Anjou. Sicilia en manos del rey de Aragón era una formidable base contra sus enemigos, sobre todo junto a Túnez, que permitía el control de las principales rutas del Mediterráneo y era la clave de la ruta del Levante, muy potenciada tras el movimiento cruzado. El comercio catalán recibió un gran impulso gracias a los privilegios obtenidos de inmediato, con la creación de una red de consulados de exportación de cereales casi en régimen de monopolio. Pero Aragón además se encontraba solo en el plano internacional, sin la posible alianza de Castilla. Los gibelinos italianos del Imperio de Oriente, Inglaterra con el emperador de Alemania, todos ellos empeñados en mantener la paz con Francia o el papado. El 9 de noviembre de 1282 el Papa excomulgaba a Pedro III y en enero del 83 le desposeía formalmente de su reino, que sería entregado como vasallo a la Santa Sede, quien era o a quien creyese oportuno. Es decir, que pierde el reinado y es el papado el que va a dictaminar a quién pertenece dicho estado, ¿vale? La lucha contra el rey de Aragón adquiría además su carácter de cruzada. Carlos de Anjou propuso resolver la cuestión mediante el duelo judicial que desafió aceptando a Pedro III. 100 caballeros de cada parte se encontrarían el 1 de junio en el Palenque de Burdeos, territorio neutral, bajo la jurisdicción de Eduardo I de Inglaterra. Carlos de Anjou abandonó el sur de Italia, dejando a Nápoles a su hijo Carlos de Salerno. El 22 de abril llegó a Mesina doña Constanza de Suabia, la reina de Aragón, para asumir el gobierno de la isla. El Parlamento acordó que Sicilia no se incorporara a la corona de Aragón y el segundogénito, el infante Jaime, fue jurado sucesor heredero del reino de Sicilia. El rey abandonó la isla, cuyo gobierno encomendó a la reina, ayudado por su consejo, aunque pronto el partido angevino empezó a conspirar para provocar revueltas que fueron sofocadas. El desafío entre Carlos de Anjou y Pedro III ha sido duramente criticado por los autores catalanes, que no sirvió para nada y que, ya que no llevó efecto, pues ambos contendientes comparecieron por separado
separado hicieron constar por escrito que la victoria le correspondía a cada uno. El pasado siguiente fue la guerra entre Aragón y Francia. Esto ya lo sabemos, esto ha sido constante, ¿vale? En base a la excomunión de Pedro III y la donación de la corona de Aragón a Carlos de Valois, hijo de Felipe III de Francia. Bueno, Carlos de Valois ya sabéis quién era, el delfín de Francia en plena guerra de los 100 años con Inglaterra, muy importante. Además fue investido el 27 de febrero de 1284. Para estimular la intervención del monarca francés, el Papa Martín IV dio a la guerra un carácter de cruzada. La situación se tornó muy grave y además para el rey de Aragón, ya que sus necesidades financieras para sufragar la guerra estaban en bastante malestar, ¿vale? Sus súbditos se dispusieron a hacer valer sus exigencias en una guerra en la que no veían beneficios tangibles. Los nobles aragoneses se juramentaron para mantener sus privilegios y ayudarse mutuamente si el rey procedía contra ellos. Y esto es lo que se llamó la Unión del Fuero de Aragón. Pedro III tuvo que reconocer a los nobles en 1283 el privilegio general y la confirmación de los privilegios de los aragoneses, concediendo que el Fuero de Aragón se hiciera extensivo al reino de Valencia. En las Cortes de Barcelona, el rey hubo de conceder la constitución de la Vegada de l'Any, una Vegada de l'Any, por la que, entre otras concesiones, las Cortes se reunirían en Cataluña anualmente y además confirmó los usatges catalanes y abolió la bobatse, que es que no sé lo que es exactamente. Ya lo pondré, a lo mejor lo buscaré y lo pondré en los comentarios. En aguas sicilianas la situación era favorable para las armas aragonesas gracias a los triunfos navales del almirante Roger de Lauria, del que hemos hablado hace unos instantes. En 1284 Carlos de Salerno fue hecho prisionero tras una derrota naval por los angevinos frente a Nápoles. Carlos de Anjou murió el 7 de enero de 1285, viendo cómo fracasaba su obra mientras Pedro III se fortalecía con las alianzas de Castilla y de Eduardo I de Inglaterra. La intervención de la Armada de Felipe III de Francia pesó mucho en la situación del reino de Navarra, en manos de su hijo, ya que Pedro III se había apoderado en 1284 de la región de Tudela y podía hacer lo mismo con el resto del reino. Por eso se dispuso a la guerra. Contaba además con la ayuda del rey de Mallorca, Jaime II, que entregó al francés las más importantes fortalezas del Rosellón. Acordaros, bueno, esto lo veremos más adelante, que el Rosellón fue un motivo de disputa muy grande entre Francia y Aragón, ¿vale? Con el padre de Fernando el Católico y también Fernando el Católico, que participó en numerosas batallas. Bueno, esto de ahí viene, de la famosa pugna por el Rosellón. En la intervención, como hemos dicho, Pedro III colocó sus fuerzas en el Col de Panissars y él esperó en Figueres al francés. En abril de 1285, la flota aragonesa que operaba en Sicilia regresó a Cataluña para oponerse a Felipe III, quien, sobrepasado por el flanco aragonés, pasó a sitiar Gerona el 25 de junio. La ciudad resistió el duro asedio, permitiendo que llegara la flota de Roger de Lauria, que derrotó a la francesa en las islas de Formigues. Gerona se rindió, pero la mortandad y las dificultades de aprovisionamiento obligaron a Felipe III a retirarse, falleciendo en Perpiñán a causa de las penalidades. En octubre de 1285 Cataluña estaba libre. En el siguiente paso, Pedro el Ceremonioso era confiscar el reino de Mallorca, feudo de un vasallo traidor, Jaime II, tarea que encargó su hijo el infante Alfonso, pero a la muerte el 11 de noviembre de este año le impidió ver consumado el triunfo. Ese año habían fallecido todos los protagonistas de esta primera etapa de la empresa siciliana, el Papa Martín IV, Carlos de Anjou, Felipe III y Pedro III. Era el comienzo de la expansión mediterránea de la corona de Aragón a fin de los sueños imperialistas de los Anjou y los teocráticos del papado, ratificados en Anani. La cuestión de Sicilia iba a ser el motivo central de la política del nuevo rey de Aragón, Alfonso III, entre 1285 y el 91, debido a las aspiraciones del príncipe de Salerno, Carlos de Valois, al trono de la isla. El segundo hijo de Pedro III, el infante Jaime, heredó Sicilia
y la decisión buscaba además alejar la presión internacional de la Corona de Aragón y dar cierta satisfacción al papado, que no dejaba de o no deseaba ver una Sicilia fuerte. En la isla, los sicilianos coronaron a Jaime como rey de Sicilia, duque de Pulla, príncipe de Capua, el 16 de diciembre de 1285, lo que provocó la indignación del Papa. El objetivo inmediato de Alfonso III era conseguir que el Papa revocara las donaciones hechas de sus reinos al hijo del rey de Francia, Carlos de Valois, lo cual se desarrollaron entre 1286 y 87 una serie de intensas negociaciones con Francia, Inglaterra y Castilla, y el Papa, además, que estaba implícito en estas negociaciones. Iniciadas en Huesca, se continuaron en París y Olorón, acordando a la liberación del prisionero y se consumaron con el Tratado de Canfranc el 28 de octubre del 88. El Papa Martín IV coronó a Carlos como rey de Sicilia continental o de Nápoles, lo que obligó a Jaime, rey de Sicilia, a combatirle, sitiando Gaeta en 1289, hasta que se concertó una tregua por mediación del rey de Inglaterra. La paz se produjo en virtud al Tratado de Tarascón de febrero de 1291, en el que el rey de Aragón, abandonando su gibelismo y reconociendo la soberanía del Papa, se comprometía a prestar ayuda a su madre, Constanza, y a su hermano Jaime de Sicilia. Obtenía además de Nicolás IV el levantamiento de la excomunión, la promesa de revocar el nombramiento hecho a favor de Carlos de Salerno. La ventaja de Jaime de Sicilia era que su hermano solo había comprometido una política neutral, no militar, aunque los sicilianos consideraron la paz como una traición. A la muerte de Alfonso III, el 16 de junio del 1291, se llevó al trono Aragón a Jaime II, que gobernó de 1291 a 1326 y que dejó Sicilia a su hermano Federico como lugarteniente, lo que indica que Jaime II pensaba retener para sí el reino de Sicilia, lo cual buscó el apoyo de Sancho IV de Castilla, con el que firmó el 29 de noviembre de 1291 el Tratado de Monteagudo. Por esta alianza con Castilla, preferida a la de Francia, el papado era además transitoria y se fue debilitando las conversaciones de Guadalajara y Logroño. Don Jaime II consiguió de Sancho IV que le devolviera rehenes angevinos que tenían en su poder los hijos del príncipe de Salerno, mientras que Carlos II de Anjou se titulaba rey de Sicilia. Los contactos diplomáticos, además, para resolver la cuestión siciliana surgieron además en Tarazona, en 1293, donde Jaime II intentaba retener bajo su dominio a la isla, y aunque solo durante su vida, retornando a la iglesia a su muerte en diciembre, se entrevistó en secreto con Carlos de Anjou en la Junquera, cediendo a la devolución de Sicilia a la Iglesia en un plazo de 3 años. El 20 de junio de 1295, el nuevo Papa Bonifacio VIII consiguió que los aragoneses, franceses y sicilianos o napolitanos llegaran a acuerdos conocidos como el Tratado de Añani. En él se estableció que Jaime II renunciaba a la isla de Sicilia, reconociendo los derechos sobre ella en la Santa Sede, y en la casa de Anjou, debiendo contraer matrimonio una vez disueltos los esponsales con Isabel de Castilla, o la princesa Blanca, hija de Carlos II de Anjou, el Cojo, el rey de Nápoles. El rey de Francia además renunciaba a la investidura de la corona de Aragón, y el Papa además anulaba la excomunión, el entredicho sobre su reino y su monarca. El rey de Aragón era nombrado, gonfaloniero de la iglesia de Jaime II, y se obligaba a colaborar militarmente con los angevinos que recobrasen Sicilia. El rey de Aragón devolvía militarmente para que los angevinos recobrasen Sicilia. Además, el rey de Aragón devolverá a su homónimo el reino de Mallorca, que además reconocía el vasallaje de la corona de Aragón. El Valle de Arán, controlado por Francia, se depositaba en manos del cardenal Guillermo Farrasis.
hasta que se decidiera a quién pertenecía. Hubo una cláusula concreta en la que se confiaba la conquista de Córcega y Cerdeña a Jaime II, al que se le daba la investidura pontificia sobre dichas islas, como compensación a la pérdida de Sicilia. La boda de Jaime II y Blanca de Anjou se celebró en Villa Beltrán el 29 de octubre de 1295. En el tratado de Anagni al Caltabellota. Esto no sé exactamente, Caltabellota. Bueno, vamos a ver la evolución desde ese tratado a cómo ha ido, pues eso, evidentemente influenciando todas estas batallas y la pugna por las rutas del Mediterráneo. Anagni es un hito clave en la cuestión siciliana, pues si Jaime II aseguró la parte occidental de la corona de Aragón, en cambio perdió Sicilia. El tratado ha ido valorado de una forma muy diferente por los historiadores. Para unos la solución adoptada fue beneficiosa y fue políticamente negativa para otros, renunciar a Mallorca y Sicilia. Sin en cambio, para la mayoría de esta muestra de habilidad política del monarca aragonés, ya que aunque renunciaba a Sicilia, le entregaba a la Iglesia, no a los Anjou. Es decir, que a pesar de que parecía preeminentemente una derrota, era mejor que la tuviese el Papa que no los franceses, ¿vale? Por otra parte, en una arriesgada maniobra diplomática obtenida la investidura de Córcega y Cerdeña, piezas claves del proyecto de expansión mediterránea de la corona, claramente decantada hacia allá la zona central en este mar. Se iniciaba además la aventura del Sarda, que además afianzaría, como hemos dicho, claramente la decantada ya hacia la zona central de este mar. Además, aprovechando la crisis castellana tras la muerte de Sancho IV en 1295, la lucha antimusulmana con todo vistas a ampliar los dominios territoriales de la corona, es decir, que les favoreció. En cuanto a la expedición de los almogávares al Imperio de Oriente, uno de los episodios militares más sorprendentes de la historia mediterránea es la expedición de la Compañía Catalana a Oriente, cuyas aventuras dieron origen a una de las mejores crónicas medievales, la del catalán Ramón Muntaner, activo protagonista de los sucesos que se narran. Las empresas de la compañía han generado una abundante literatura que además en realidad e imaginación han mezclado a menudo y además he intentado interpretar el suceso desde perspectivas muy diferentes, sobre todo ver cómo se articulaba la inclusión del núcleo sículo-catalán entre las complejas fuerzas que disputaban la región balcánica a finales del siglo XIII y la primera mitad del XIV. Los almogávares, soldados de fortuna que combatían a sueldo botín, habían aparecido por primera vez en la conquista de Valencia en 1238, del árabe almugavir, el que hace algara dentro del campo enemigo, y actuaron en tierras fronterizas del reino de Valencia con Jaime, en tiempos de Jaime I, y más adelante en 1282 en Sicilia, colaborando con la expulsión de los partidarios de Anjou de Mesina o derrotando a las tropas francesas de Carlos de Valois en Gerona. Cuando el Papa dio a los estados del rey de Aragón al monarca francés tras la firma de la paz de Caltabellota el 19 de agosto de 1302, en la que se resolvía el contencioso siciliano, las tropas quedaron desocupadas y dado que su persistencia o su presencia resultaba muy incómoda para Federico III y para los sicilianos, había que buscarles una salida. Otros factores que influyeron en la respuesta de la marcha a la de la expedición fue el deseo del ex templario de origen alemán Roger de Flor, que era escapar de sus enemigos, y la necesidad de tropas por parte del emperador bizantino Andrónico II para hacer frente a las amenazas de los turcos. Las empresas de la Compañía Catalana presentan dos fases. La primera, la anárquica, en la que los mercenarios catalanes cambian con frecuencia de jefe, y además la segunda, a partir de la batalla de Cefiso en 1311, que corresponde al asentamiento en Grecia. La sumisión indirecta del rey de Sicilia y a la propuesta del funcionamiento de los espacios conquistados fue de Flor quien tomó la iniciativa en verano de 1303 y embarcó con su ejército y 32 naves y 6.500 soldados rumbo a Constantinopla. La procedencia de los almogávares era muy variada, desde
gentes de estados de la Corona de Aragón sobre los catalanes, sobre todo catalanes y sicilianos y calabreses. El emperador Andrónico había aceptado sus exigencias de llevar el título de megaduque del imperio y la boda de una princesa de Paleólogo, ya que cualquier precio parecía bueno para acabar con la escaramuza turca. Sin embargo, los genoveses, instalados en Constantinopla, captaron rápidamente el peligro que suponía la presencia de su compañía, con las suposiciones o las posiciones económicas surgiendo además ahora la fuerte rivalidad catalano-genovesa. Los almogávares fueron vistos como la avanzadilla de sus competidores catalanes, lo que distaba de ser cierto. Entonces, básicamente lo que sucede aquí es que la compañía se trasladó a Galípoli, Occidente, asentándose en la región de Casandria entre 1307 y 1309, incrementando sus efectivos de mercenarios turcos. La región fue saqueada de forma sistemática. Rocafort, que tenía al mando el único pero carecía de apoyos políticos, aceptó la oferta francesa de Carlos de Valois, que pretendía apoderarse del imperio en base de los derechos de su esposa Catalina de Courtenay, la emperatriz. Las aspiraciones las apoyaban Venecia y Jaime II. La ambición de Rocafort de convertirse en rey de Salónica encontró la oposición en Venecia, y descontento con los jefes de la compañía hizo que entregaran a Roberto de Nápoles, muriendo en Castilla de Arbesa. La compañía pasó a la dirección colegiada de 12 miembros, sin que por ello cesaran las disensiones, mientras que el descontento de Carlos de Valois lo hizo además que se desentendiera de ella. La crisis que afectaba a la compañía tomó un nuevo rumbo en 1309, el encuentro con Gualterio V de Brienne, que era el nuevo duque de Atenas y quien además los contrató a fin de llevar a cabo sus ambiciones y apoderarse de los territorios del imperio. Los almogávares demostraron una vez más todo su valor militar, pero acusaban el cansancio de tantos años de nomadismo por el imperio, luchas sin fin, y lo que buscaban era el asentamiento para vivir en paz. No habían aprendido la lección de Andrónico II, y cuando quiso licenciar la compañía, tras haberse servido de ella, los almogávares se sublevaron y se enfrentaron contra Gualterico. El 13 de marzo de 1311 fue derrotado en la batalla junto al río Cifiso, y pereciendo él lo más granado de la caballería francesa. A partir de ahora, la desaparición del ducado franco de Atenas, se abría un nuevo periodo para Beocia y Ática, que también eran para la compañía un espíritu de aventura que además sufrió un notable descenso. En cuanto a los ducados de Atenas y Neopatria, que son nuevos territorios que se van a ir acumulando. La victoria de Cifiso fue decisiva para los catalanes, dejando en sus manos el ducado de Atenas. Esto básicamente fueron los que se apropiaron de estos terrenos, que también van a pasar a la corona de Aragón. En cuanto a la conquista de Cerdeña, entre las cláusulas secretas del Tratado de Añani figuraba la donación pontificia de Córcega y Cerdeña, lo hemos mencionado antes, que además representarían para Jaime II una competencia y una compensación territorial a cambio de la renuncia de Sicilia, justificando además sus aspiraciones a la hegemonía del Mediterráneo frente a la disgregación de los angevinos. A partir de entonces, Cerdeña pasó a convertirse en el centro de la gravitación de la política aragonesa del Mediterráneo. En fin, consiguen batallar por esta conquista y se hacen con el territorio. Después surgirá una batalla en el estrecho y le llaman la fracasada cruzada contra Almería, ¿vale? Por ahí no pudieron expandirse. Y después la corona de Aragón luchará además contra el norte de África, porque, si hemos de recordar, seguían colonizando parte del estrecho, por el cual les era rentable también dispersarse para obtener el control de las rutas comerciales del Mediterráneo, ¿vale? Otros proyectos mediterráneos, pues por supuesto la cruzada de la Tierra Santa y de Chipre, que también participarán en ello. Y además
habrá una época de dificultades entre 1327 y 1350, que además esto les va a tener lo que es la política mediterránea de Alfonso IV y Pedro IV, ¿vale? Durante los años 1329 al 36 y desde 1336 al 87, ¿vale? Básicamente será una serie de políticas de enfrentamiento que prosiguió durante el reinado de Pedro IV, fruto de la coincidencia en torno a Cerdeña de diferentes intereses, que eran el deseo de la independencia y la unidad nacional. Por otra parte, habrá que hablar evidentemente de la conquista de Mallorca, que además la devolución de Mallorca trajo una de las etapas más buenas de las relaciones internacionales, porque esto va a favorecer al desarrollo de ambas coronas, ¿vale? Tras la muerte de Jaime II en 1312, su hijo Sancho, que fue siempre fiel vasallo del rey de Aragón, colaborando con la conquista de Cerdeña, del tercer hermano Felipe, canónigo de Palma. A pesar de las protestas de Jaime II de Aragón, fue reconocido rey en las Cortes de Lérida de 1325, casando con Constanza, hija de Alfonso IV, y pasando a residir en Perpiñán, en Francia. Desde la subida al trono de Pedro IV al trono de Aragón, las relaciones entre la corona dieron un giro radical. Aunque por el momento Pedro el Ceremonioso se mantuvo ocupado en otros asuntos, por las tensiones fueron además evidentes al principio y se vio el intento de Pedro IV de matar a Jaime III de Aviñón, mientras se dirigían al encuentro del Papa. Una de las razones que favorecieron la incorporación fue la ausencia de los diferentes territorios que constituían la corona de Mallorca, con un proceso que llevará a la formación de una unidad más estable, pudiendo observarse la debilidad de los intercambios comerciales entre las islas y los condados norcatalanes. Durante la fase de la monarquía autóctona hay que señalar además lo que no hubo entre la población particular, que no hubo un particularismo ni sentimiento diferenciador con respecto a Cataluña, lo que hizo más fácil la reintegración. Tengamos presente que existía una gran afinidad de naturaleza visible en la lengua entre mallorquines, roselloneses y catalanes, siendo todos conocidos como en el Mediterráneo bajo la denominación de catalanes. Vamos, estaban las tres tipos de poblaciones unidas. Por eso, la reincorporación de Mallorca provocó numerosos gastos que dio lugar a la transferencia de propiedades y rentas reales. El endeudamiento público por los municipios de la corona se incrementó y la fiscalidad y demanda de préstamos. La aportación financiera del Real Patrimonio mallorquín fue muy importante en la campaña del Rosellón, lo que se trajo además un amplio sector de mercaderes mallorquines, a pesar de que ello suponía un importante descenso de las rentas reales, precisamente en un momento en que se produjo un incremento de gastos de dicho patrimonio a causa de las pensiones y provisiones de la Casa Real, lo que fue hipotecando poco a poco las arcas reales mallorquinas durante el resto del siglo XIV, como señaló Álvaro de Santa María. En cuanto a la expansión comercial, bueno, pues todavía en el siglo XIII el comercio exterior catalán era modesto, aunque especulativo, era modesto pero especulativo. Tenían ese don de hacer, pues eso, acrecentar la fama de grandes comerciantes. Si los comparamos con los de las repúblicas italianas, se basaba sobre todo en los ejes que tenían como terminales el Levante y los puertos del norte de África. Por otra parte, la iniciativa de los mercaderes barceloneses les abrió la ruta de Oriente, hecho histórico en el que participaron todas las ciudades mercantiles del Mediterráneo occidental, desde Montpellier, Francia, a Palermo, Italia. Y las ciudades mercantiles del Mediterráneo occidental, como hemos dicho, Alejandría fue en tiempos de Jaime I la plaza más importante de este comercio. Aunque los catalanes también frecuentaban los puertos sirios de la pequeña Armenia y Constantinopla, integrándose en el barrio provenzal. Para Ageo Pistarino, la expansión comercial catalana en el Próximo Oriente está estrechamente conectada con la diáspora del colonialismo genovés en el Mar Negro y el Egeo. En fin, básicamente durante los siglos XIII y XIV Mallorca será una excelente posición de las rutas mediterráneas, que se convirtió en emporio mercantil, y sobre todo durante el reino privativo de Jaime II de Mallorca, en la línea de fomentar el desarrollo económico de la isla, propiciados acuerdos mercantiles con los
sultanatos del norte de África, consiguiendo así notables ventajas. Por el establecimiento de los consulados alhóndigas propias, así como la percepción de derechos reales y fiscales en este comercio, generó una fuerte competencia entre mallorquines, catalanes y valencianos, ya que los productos con los que se comerciaban unos y otros eran similares. A pesar de las limitaciones para Mallorca que suponía el tratado de infeudación del rey de Aragón, todo apunta a que la primera mitad del siglo XIV la presencia mercantil mallorquina en el norte de África fue más intensa que la catalana. En fin, y aquí dejaríamos por fin el capítulo del que hemos hablado hoy, que era efectivamente la expansión mediterránea. Mañana o dentro de unas horas, Dios mediante, hablaremos de la relación de las oligarquías frente al poder de las monarquías. Las batallas siempre entre las oligarquías, hablamos de los nobles, los privilegiados contra la monarquía, porque ya sabéis que esto ha sido una tónica constante. Los nobles cada vez querían tener más poder y, si era posible, pues confrontar contra las arcas reales y no ceder sus diezmos o sus impuestos a las arcas. Por esto siempre habrá luchas internas en todo lo que es la península y allá donde estén gobernando los reyes de cada región. En fin, pues lo dejamos aquí. Como digo siempre, agradeceros vuestro tiempo, recordaros que podéis suscribiros, que es gratuito, que me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores y que bueno, que para mí es un placer poder compartir ese tiempo con vosotros, incluso a estas horas que estamos a punto de comenzar el partido. Bueno, vamos a desearle mucha suerte a nuestros jugadores y a ver, tenemos la suerte de ganar otro mundial. Arriba España, un besito.